y se supone que ya, ahora voy a Bambú, ¿ya se ve? Sí, sí se ve. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, los rayones y todo. No escucho. ¿Me escuchas? Ah, sí, estaba diciendo que sí se ve. Ah, no escuchaba. Bueno, ok. Ok, sí. Entonces, la vez pasada introdujimos algunas nociones de geometría, era lo que son variedades de diferente sabor. ¿Por qué? Porque son necesarias. Eh, vimos los cambios de cartas o las parametrizaciones, es lo mismo, los morfismos, y al final del día introdujimos las variedades complejas, las variedades diferenciables, las variedades topológicas y nos quedamos en lo que se llamaba el teorema de Chow. Por eso necesitábamos los morfismos, porque comenzábamos con una variedad, con una estructura compleja. El proyectivo más o menos mostré que era una variedad compleja, una variedad diferenciable, una variedad topológica, simplemente tapizándola con estos abiertos, es quitándole a la vez un hiperplano, es básicamente pedir que una de las coordenadas sea no cero, eso es isomorfo a un espacio afín, aquí está, y simplemente esta función que manda las coordenadas a los cocientes es una función bien definida, los cambios de cartas, si tenemos otra de estas cosas, si se intersecan, los cambios de cartas van a ser holomorfos, entonces esto es una estructura compleja en este conjunto con la topología cociente que hereda de la construcción clásica, ¿no? Entonces, tenemos derecho a considerarla en las variedades complejas, que era man C, man por manifold, porque es suave, eso es también algo que se tiene que probar, pero no es muy complicado. Si tenemos otra en la misma categoría y admite un morfismo de variedades complejas, ajá, suficientemente bonito, lo que quiere decir es que el morfismo no le hace nada a la variedad, nada, eh, no identifica puntos y no aplasta informaciones, o sea, es un homeomorfismo sobre su imagen. Esto se llama un encaje, ¿no? Y lo importante es que la función debe de ser analítica, ¿no? Debe de ser holomorfa. No basta con que sea diferenciable o con que sea continua, ¿no? Tiene que ser en la categoría compleja. Entonces, el gran teorema de Chow dice que pues la imagen adentro de Penn está definida por polinomios. Y este es un resultado muy relevante, entonces ahora sí vamos a empezar con lo de hoy. Eh, entonces seguimos, ¿no? Refrescamos teorema de Chow, consideramos una variedad. Aquí el Atlas, esta es una variedad compleja, entonces está en Manse. Eh, y suponemos que existe un mapa de M en algún proyectivo, tal que eh, f de M es, es homeomorfa o es isomorfa a M, ¿no? Entonces aquí está f de M. F de M es una subvariedad del proyectivo y lo que queremos es que esto sea un isomorfismo, ¿no? No solo topológico, diferenciable, sino complejo. Entonces, el teorema de Chow dice que f de m está definida por polinomios. Polinomios. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que existe G1 hasta GT
polinomios con coeficientes complejos. ¿En cuántas variables? Pues recordemos que este espacio tiene coordenadas x0 hasta xn. Siempre tiene una coordenada más que la dimensión. Entonces aquí las variables son x0 hasta xn. Y bueno, estos polinomios deben de ser homogéneos, ¿verdad? Homogéneos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que existe un DI en los naturales, tal que si nosotros hacemos GI de lambda x0 hasta lambda xn, el lambda sale con un factor DI y nos entrega el mismo polinomio, GI de x0 hasta xn. Esto quiere decir que todos los monomios tienen el mismo peso, el peso se llama DI. Y bueno, existe una cantidad finita siempre, se puede probar también, tal que la imagen FDM es el conjunto de ceros comunes de estos polinomios, ¿no? G1 hasta GT. ¿Y esto cómo se define? Estos son precisamente los P0 hasta P sub n en el proyectivo. A veces le voy a quitar la C, ¿no? Pero se entiende que esta notación pues es la misma que quitarle la C. Son los puntos en el proyectivo tal que GI de este P, este se llama P, GI evaluado en este P es igual a 0 para todo I desde 1 hasta T. Entonces, esto quiere decir que la imagen es una variedad algebraica. Esto es lo que se llama una variedad algebraica proyectiva. Básicamente es la definición, ¿no? Entonces, todo conjunto S adentro de Pn que se vea como el conjunto de ceros de alguna familia de polinomios se llama variedad algebraica proyectiva, ¿no? Variedad de variety, ¿no? No de manifold. Algebraica proyectiva. Entonces, lo que quiere decir es que esta FDM tiene una estructura algebraica, vamos a llamarla O, ¿no? Entonces, esta O quiere decir que FDM está cortada por polinomios. Aquí está la definición que acabo de dar, ¿no? Y el estar cortada por polinomios le da una estructura algebraica. Esa estructura algebraica la recuerdo en esta O y simplemente digo que esta identificación, como es un isomorfismo complejo, es un isomorfismo holomorfo, o bueno, esto se llama un biolomorfismo, ¿no? Como es un biolomorfismo, en particular es un homeomorfismo topológico. Entonces lo que uno hace es jalar la estructura, ¿no? Cuando tienes una identificación entre dos espacios topológicos, es lo que estamos haciendo. Digamos que aquí tengo un espacio topológico X eh, y aquí tengo un espacio topológico Y y este Y tiene una estructura adicional, ¿no? Tiene una gavilla, tiene una distribución, qué sé yo. Y supongamos que hay un mapeo F que hace que X sea isomorfo a F de Y, ¿no? Vamos a suponer que es todo Y. Supongamos que son espacios topológicos, X e Y son espacios topológicos,
y F es un homeomorfismo. Entonces, lo que uno hace es, puede jalar la estructura que está definida en Y y definir una estructura similar en X, ¿no? O sea, esencialmente el hecho de que F sea un homeomorfismo quiere decir que los dos objetos son iguales. Entonces, si tienes información extra definida en uno de ellos, puedes copiarla fidedignamente en el otro, ¿no? Y esto pues es lo que se llama el pullback de la estructura. Y entonces esta estructura pues esencialmente está copiando lo que ya tienes en Y, ¿no? Aunque X no lo tenga a priori, como es isomorfo a algo que sí lo tiene, eso te permite descubrir que X también lo tiene, ¿no? Entonces, esencialmente X con jalar la estructura que viene de Y, vamos a ponerle aquí una Y para enfatizar. Ponemos aquí una Y para enfatizar. Esencialmente este objeto va a ser lo mismo que el otro objeto que sí tiene la información, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Acá, esta es una variedad compleja. Pues simplemente le cambias la estructura, ¿no? Agarras la variedad y jalas la estructura por medio de este biolomorfismo, jalas la estructura de la variedad algebraica que tienes acá, ¿no? Entonces, jalamos O de f de m y este nuevo objeto es una variedad algebraica abstracta. Abstracta, ¿por qué? Porque a priori no viene metida en un proyectivo. Todo lo que estamos haciendo técnicamente es, ahora a este le llamamos M, a este le llamamos f de m, ¿sí? Y el proyectivo pues está, el espacio proyectivo es un espacio que está conteniendo a f de m y pues lo que descubrimos es que el m es lo mismo que el f de m, ¿no? Pero el f de m tiene su estructura de variedad algebraica porque el f de m está dada por polinomios. Entonces, cuando jalo esa estructura acá y se la pongo a m, esta nueva pareja es una variedad algebraica abstracta porque no está encajada en un proyectivo. Se puede encajar en un proyectivo por medio de f. Eso te permite descubrir que se puede describir como intersección de hipersuperficies o como ceros de polinomios. Y eso, pues cuando jalas la estructura, dice, ah, pues M ya la trae intrínsecamente, ¿no? Nada más la estoy realizando mediante un encaje. Pero M no necesita ser encajada para tener esa estructura algebraica. La estructura algebraica ya la carga, independientemente de este encaje, ¿no? El encaje solo te hace realizar, solo te dice, ah, mira, tienes esta estructura y uno se da cuenta por este morfismo. Entonces, al final del día, M tiene dos estructuras. Tiene la estructura con la que empezaste, que es su atlas complejo. Esto es una variedad compleja. O una complex manifold. Y esto, vamos a quitar esto de aquí. Y esta nueva estructura de aquí es una algebraic variety, ¿verdad? Bueno, complex algebraic variety. Complex algebraic variety. O eso es, por eso siempre se le tiene que poner variedad algebraica, ¿no? Es una variedad algebraica compleja. Y fíjate los problemas que tenemos en el español con el lenguaje, ¿no? Porque si quitamos algebraica del juego, o sea, si aquí en la primera descripción quito esta palabra, me queda variedad compleja arriba y variedad compleja abajo. Es el mismo nombre.
pero en inglés, fíjate que arriba usas variety y arriba, abajo usas manifold y son nombres diferentes. Entonces, si no agregamos algebraic, eh, cuando en español, si no agregamos algebraica, estamos incurriendo en una imprecisión, porque el lector no sabe si es algo con estructura analítica compleja o si es algo con estructura polinomial compleja, ¿no? Son cosas diferentes. ¿Dudas? Entonces ¿Todo bien? hay que exhortar, perfecto, entonces hay que exhortar a usar algebraic siempre que sean algebraics, ¿no? Eh, ahora bien, la pregunta del millón es, oye, ¿y no será que las dos categorías son las mismas? O sea, digamos, pues esta variedad compleja, pues es una, en particular es una variedad diferenciable, es una differential manifold, porque vimos que había funtores de olvido, ¿no? Déjame ver si me los... Acá está. Entonces, toda variedad compleja, que son las que tenemos aquí, es una variedad diferenciable y toda variedad diferenciable es una variedad topológica, ¿no? Entonces, como tenemos una variedad compleja, pues es suave, ¿por qué? Porque en particular es una variedad diferenciable, ¿no? Entonces no tiene singularidades. Después voy a hablar un poco de singularidades, ahorita no. Pero dado que el M y el FDM son isomorfos, son homeomorfos o son difeomorfos, eso quiere decir que esta muchacha también es suave. ¿Por qué? Porque esta es suave, ¿no? Entonces, eso quiere decir que no tiene singularidades, es decir, no tiene singularidades. Ahora, eso quiere decir que esta complex algebraic variety además es smooth, ¿no? Es una smooth complex algebraic variety, ¿no? O lo que podría ser una variedad algebraica compleja suave en español. Ahora bien, la pregunta del millón entonces es, oye, ¿no será que la categoría de variedades complejas es isomorfa a la categoría de variedades algebraicas lisas? Y vamos a ponerle proyectivas, ¿no? Proyectiva simplemente quiere decir que viven en algún proyectivo. O sea, vamos a recordar estas cosas, ¿no? Esta categoría son parejas M con un atlas. M es Hausdorff segundo numerable. Y este es un atlas holomorfo. Y ahora, ¿quiénes son estas cosas? Estas cosas son simplemente subconjuntos del proyectivo que se ven como ceros de polinomios, ¿no? Ese es el conjunto de ceros de alguna familia de polinomios finita. Y aparte es suave, ¿no? Todo punto PNS es no singular. Entonces, el adjetivo smooth es esto, el adjetivo proyectivo es esto, y el adjetivo C es que pues estos polinomios son polinomios en C, ¿no? Con coeficientes en C. Entonces, aquí tenemos las dos categorías y pues el teorema de Chow pues si tu variedad se encaja en el proyectivo, entonces es de este tipo, ¿no? Es una variedad compleja, suave y proyectiva. Ahora bien, eh,
¿realmente el teorema de Chow discrimina? O sea, ¿realmente no será que toda manifold compleja admite un encaje al proyectivo? Entonces, esa es la primera pregunta del millón es, a ver, espérate, ¿existirán manifolds complejas, M, A, que no sean algebraicas? Es decir, eh, que no, tal es que el teorema de Chow no se aplique, o sea, que no exista un encaje en el proyectivo que se llame F de tal manera que M y F de M sean isomorfas. Es una pregunta muy válida, ¿no? Porque si toda manifold compleja admite este encaje, pues cierra la puerta y vámonos a trabajar a álgebra, ¿no? No hay nada que hacer, todo es algebraico y no es necesario hacer análisis. Sin embargo, se demuestra que en efecto existen manifolds complejas que no son algebraicas, ¿no? Entonces, eso quiere decir que esencialmente sí hay variedades complejas que no puedes tratar desde el punto de vista del álgebra. Vamos a escribir eso. No es difícil mostrar la existencia de manifolds complejas que no son algebraicas. Es decir, que no admiten un encaje a algún proyectivo, ¿no? Y si quieres saber un poco más de esto, viene de la teoría de los toros algebraicos. No voy a meterme en detalles, pero un toro algebraico, la definición es bien fácil, de hecho son de las más facilitas, ¿no? Tomas Cn con n mayor o igual que 1 y tomas un subgrupo libre, que generalmente se le nombra lambda. Este se llama un grupo discreto de rango dos veces la dimensión, ¿no? Entonces, eso quiere decir simplemente que este grupo discreto es isomorfo a z a la 2n, ¿no? Y haces que lambda actúe en C a la n, ¿no? Por traslaciones. Entonces, eh, eh, el cociente se llama un toro algebraico, bueno, perdón, no es toro algebraico, se llaman toros complejos, disculpa. Entonces, el toro complejo, por definición, es cocientar Cn por este retículo, ¿no? Y evidentemente aquí pues hay una aplicación proyección y pues esto es una variedad compleja. Eh, a este muchacho le das la topología cociente y puedes probar que es una variedad compleja con la topología y las cartas pues son inducidas por las cartas de Cn, ¿no? Entonces este toro tiene un atlas complejo y esta pareja pues es una variedad compleja. Esto vive en Man, ¿sí? Y la pregunta que se hizo Riemann y otras personas en aquel entonces es, oye, ¿y cuándo puedes meter esto en un proyectivo, no? Entonces, cuando existe un encaje al proyectivo de este toro, de tal manera, así como lo venimos manejando, que esta cosa sea homeomorfa
a la imagen y que sea homeomorfa a la imagen y que viva en un proyectivo, ¿no? Entonces, Bernard Riemann encontró las condiciones bajo las cuales esto es posible, ¿no? Encontró las condiciones sobre lambda bajo las cuales el toro algebraico admite un encaje en el proyectivo, ¿no? Y eso se llama una forma de Riemann. Entonces, el teorema es, el toro se encaja en el proyectivo sí, solo sí. Lambda admite una forma de Riemann. Y como te comento, esto es contenido de análisis complejo y no lo voy a dar, ¿no? Simplemente es para que sepas que hay ejemplos de variedades complejas que no son algebraicas y yéndonos a la teoría de todos los complejos, es fácil fabricar estos ejemplos, ¿no? Entonces, pues ya resolvimos esta pregunta. No toda manifold compleja es una variedad algebraica, eh, lisa y proyectiva, pero algunas sí, ¿no? Y entonces, pues ese es el gran puente entre el análisis, ¿no? Digamos, esto es análisis y esto es álgebra. Ajá. Entonces vamos a completar el diagrama. Entonces, por acá tenemos las manifolds complejas. Por acá tenemos, bueno, vamos a borrar esto. Por acá tenemos las variedades complejas, lisas y proyectivas. Eh, Más que nada, déjame poner esto para acá, ¿no? Aquí están las variedades complejas, lisas y proyectivas. Y por acá están las variedades complejas, ¿no? Así sin más. Pueden tener singularidades, pueden no ser proyectivas. Y acá están las manifolds complejas sin más, ¿no? Puede que admitan o no un encaje al proyectivo. Y vamos a poner aquí las variedades complejas que admiten un encaje al proyectivo, ¿no? Entonces aquí hay una inclusión, algunas variedades, algunas manifolds complejas admiten un encaje al proyectivo, otras no. Y aquí tenemos el teorema de Chow, que te dice, si tu manifold admite un encaje al proyectivo, entonces su imagen, vamos a llamarle este su imagen FDM es algebraica, ¿no? Y suave. Entonces recibe una información algebraica y el teorema de Chow te dice que M y FDM son homeomorfos, ¿no? Son difeomorfos, biolomorfos, y aparte, pues puedes jalar la gavilla o puedes jalar la información algebraica de la imagen de FDM a M, ¿no? Y ahora lo que sigue, pues es el teorema de Gaga de Jean-Pierre Serre. El teorema Gaga de Jean-Pierre Serre dice esencialmente que estas dos cosas son iguales. O sea, el Gaga, como ya sabemos, quiere decir geometría algebraique, geometría analítica. Quiere decir geometría algebraica, geometría analítica, ¿no? Y como lo había dicho en mi diagrama anterior, esto es análisis y esto es álgebra, ¿no? Entonces, el teorema de Jean-Pierre Serre dice que la geometría algebraica y la geometría analítica es exactamente lo mismo. Si ya descubriste que tu
manifold admite un encaje al proyectivo, la puedes tratar algebraicamente. Entonces, pues eso es un gran paso para la humanidad porque los polinomios son mucho más fáciles que las funciones analíticas complejas, ¿no? ¿Dudas? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, pues vámonos ahora sí a un poco de topología, ¿no? Ya hicimos el vínculo con la geometría algebraica, esto es geometría algebraica, geoalgebraica, y esto es geometría analítica, ¿no? Entonces empezamos con unos objetos bien geométricos. Ahora, gracias al teorema de Chau y al teorema de Serre, podemos irnos directamente al álgebra, a polinomios, en el espacio proyectivo. Y por estos dos teoremas estamos trabajando en el contexto de cartas, en el contexto de vecindades, en el contexto de funciones de transición, en el contexto topológico, ¿no? Bonito, que hace que las variedades sean muy, muy ricas. Entonces, ahora sí vámonos a pasar a algo de topología, ¿no? Eh, Nada más para completez. Esta categoría común, o sea, el teorema de Gaga, el Gaga de Ser, te dice que estas dos categorías son las mismas, las de abajo. Eh, Esto es lo que Hirzebruch estudia, ¿no? En el libro de Friedrich Hirzebruch, libro de F. Hirzebruch, que es Topological Methods in Algebraic Geometry. Él estudia esta categoría, ¿no? Esta categoría común se llama Complex Algebraic Manifolds, ¿no? Complex Algebraic Manifolds. O puede ser Algebraic Manifolds y aquí le ponemos un complejo, ¿no? Y lo que estamos diciendo que es exactamente lo mismo, ¿no? Y aquí nada más le ponemos Algebraic Manifolds. ¿Sí? Permíteme un minuto, voy al baño, regreso en un minuto, ¿ok? Ok, está bien. Listo, gracias. Entonces, eh, como comenté, esto es lo que trabaja Friedrich Hirzebruch en su libro y pues como mezcla geometría algebraica y geometría analítica,
son temas muy complicados, ¿no? En general. Es por eso que a las personas se nos dificulta estudiar esto, porque hay que meter métodos de, de ambas escuelas. Entonces, ahora sí, ya que vimos el vínculo, vamos a hablar un poco de topología algebraica. Y esencialmente lo que queremos es construir el anillo de cohomología de una variedad, ¿no? Entonces, queremos construir el anillo de cohomología singular de una variedad compleja. Entonces, vamos a ver que eh, si nada más trabajamos a nivel topológico, vamos a poder llegar muy lejos. O sea, para construir, digamos, si la variedad compleja es M, le queremos asignar un objeto que se llama así. Este, digamos, cohomología singular racional, ¿no? Tampoco me voy a meter en muchos detalles porque pues esto es básicamente un curso completo de topología algebraica, pero pues vamos a ver qué rayos es esto, ¿no? Y cuál es la motivación y por qué lo hacemos. Y bueno, esto es una bolita. Esta bolita significa que es una suma directa de algunos grupos que se llaman los grupos de cohomología singular. Estos van a ser grupos abelianos. Y van a tener un producto de graduado y el producto es lo que le va a dar esto a una estructura de anillo, ¿no? Entonces, recordemos nada más rápidamente que R, un anillo conmutativo, tiene una suma y tiene un producto, ¿no? Entonces, nuestro objetivo va a ser definir la suma y el producto o sea, construir un conjunto y es un conjunto y le vamos a poner operaciones, ¿no? Y pues básicamente esta construcción de la álgebra, de la topología algebraica se puede hacer a nivel topológico, ¿no? Entonces vamos a empezar a nivel topológico. Eh, sea X un espacio topológico, ¿no? El que tú quieras. Y pues asociado a esto vamos a empezar a construir un complejo de cadenas, ¿no? Vamos a construir un complejo de cadenas que básicamente va a ser una sucesión de grupos abelianos. Vamos a empezar aquí vamos a ponerle C, ¿no? Y por acá, pues, para arriba. Y eso quiere decir un complejo de cadenas es simplemente una sucesión aquí va a ser de n más 1, aquí va a ser de n, aquí va a ser de n menos 1, cada uno va a tener asociado un índice. Estos se llaman los operadores de frontera.
Y van a ser los operadores de frontera y aquí está DN más 2. Y pues un complejo de cadenas de grupos abelianos. Y lo que va a hacer que esto se llame complejo de cadenas es que estos homomorfismos van a satisfacer que la composición de dos de ellos sucesivos va a ser cero, ¿no? Entonces aquí va a ser la composición de DN con DN más 1 va a ser igual a cero para todo N, ¿no? Y cuando tienes un complejo de cadenas, tú puedes sacar la homología si va para abajo o la comología si va para arriba, ¿no? Es simplemente una cuestión de gusto, depende de cómo numeremos nuestros objetos. También lo podemos numerar hacia arriba. Por ejemplo, aquí tienes Cn-1, el delta n-1 va para acá, aquí tienes el Cn, aquí va el delta n, aquí tienes el Cn más 1, aquí va el delta n más 1, etcétera. Y pues estos entran para acá, ¿no? Aquí va el delta n menos 2, etcétera. Y para acá en el C0 va el delta 0, ¿no? Y para acá va el 0 y, o sea, nuestros complejos van a estar acotados por 0. En teoría, ese requisito lo puedes anular. Tu complejo de cadenas puede seguir indefinidamente hacia abajo, pero nosotros vamos a acotarlo por abajo o por arriba según consideremos necesario. Y eh, la observación es que no importa si vamos hacia abajo o hacia arriba, el formalismo es el mismo, nada más es una cuestión de convención y si va hacia abajo se llama homología o se llama convención homológica y si va para arriba se llama convención comológica. Entonces vamos a tomar la convención homológica de entrada y recuerda que la composición de dos consecutivos da cero, ¿no? Entonces, una vez que tienes eso, puedes construir los grupos de homología o de comología, según sea la notación. Y pues esencialmente lo que haces es, eh, si tomas el núcleo de este morfismo, vamos a hacerlo para acá, ¿no? Entonces tenemos aquí el Cn, Cn-1, etcétera. Por acá aterriza el Cn más 1, etcétera. Entonces, aquí está el Dn, aquí está el Dn más 1. Fíjate que el núcleo de DN vive acá, ¿no? El núcleo de DN, pues son todos los X en CN, tal que DN de X es igual a 0. Entonces claramente vive allí. Y la imagen de DN más 1, pues son todos los X en CN, tal que X es igual a DN más 1 de Y para algún Y en CN más 1, pues también vive allí, ¿no? Y pues la condición de que dn compuesto con dn más 1 es igual a 0 implica que eh, la imagen de dn más 1 está contenida en el núcleo de dn, ¿no? ¿Por qué? Porque si tomas x en la imagen de dn más 1, esto implica que x es igual a dn más 1 de y, y luego si le aplicas d a x, luego le aplicas dn a x, esto es dn compuesto con dn más 1 de y, pero este es el operador 0,
entonces esto es igual a cero. Por lo tanto, X está en el núcleo de DN, ¿no? Esto es álgebra homológica de primaria. Esta condición te dice que pues, la imagen es un subgrupo del núcleo y puedes calcular el cociente, ¿no? Entonces, definición, el enésimo grupo de homología del complejo de cadenas. Generalmente a este complejo se le denota por C bolita, D bolita, ¿no? La bolita quiere decir la que tienes índices corriendo, ¿no? Hay personas que usan C estrella, D estrella, ¿no? La estrella también indica el índice y esta bolita no es un punto, ¿no? Esta bolita es una bolita gorda, es un bullet, ¿no? Si usas látex, esto se supone que se pone con diagonal bullet. Eso quiere decir que es un complejo de cadenas y el cociente, el enésimo grupo de homología del complejo de cadenas correspondiente es simplemente pues lo que ya dijimos, ¿no? El núcleo entre la imagen, el núcleo de ¿qué? El núcleo de DN entre la imagen de DN más 1. ¿Dudas? ¿Todo bien? Genial. ¿Ya habías visto esto? Más o menos, pero no lo tenía fresco, pues. Ok, siempre es bueno refrescarlo. Sí. Entonces, eh, ahora pues el chiste, una vez que hacemos algo de álgebra homológica, el chiste es ver cómo le asociamos un complejo a un espacio topológico, ¿no? Y pues el más noble es los complejos de cadenas singulares. Hay otros complejos y bueno, en un curso de topología se demuestra que más o menos es lo mismo. Por ejemplo, hay homología celular, hay homología simplicial, hay homología singular, ¿no? Entonces, digamos, ahora el meollo del asunto, ahora el asunto es asociarle un complejo de cadenas. Está el complejo de check también, de cadenas a X, ¿no? Entonces, algunos ejemplos, como ya mencioné, nada más vamos a ponerlos de manifiesto. Están las cadenas singulares, están las cadenas simpliciales, están las cadenas celulares y otro muy famoso es el complejo de check, ¿no? Entonces, esos son los que se ven en más o menos con cierta profundidad en un curso de topología algebraica. Las cadenas singulares son las más nobles porque no requieres mucha estructura en el espacio. Por eso es la teoría estándar que se da, ¿no? Porque no requiere más preparación. Las cadenas simpliciales, pues, están adaptadas para complejos simpliciales, que, pues, son objetos de la combinatoria. Las cadenas celulares están adaptadas para complejos celulares, o lo que se llaman CW complejos, es la notación correcta. Y creo que la CW viene de los nombres de dos topólogos, ¿no? Ya no me acuerdo. Ya tiene mucho que yo lleve topología. Y el complejo de check es también muy noble, ¿no? Porque el complejo de check se puede calcular. Y esta, pues digamos, es la más noble, porque no requiere más preliminares.
Y pues todo más o menos involucra grupos libres generados por cadenas singulares, ¿no? Lo de singular viene de que son simples, ¿no? O sí, esencialmente son meter simples, combinaciones lineales de simples, eh, y todo se reduce más que nada a definir el morfismo de frontera, ¿no? Que es como mandas un simplice. Esto básicamente es el grupo libre generado por los simples, y aquí un simple pues esencialmente es una aplicación del simplejo de dimensión n, es esta n, a tu espacio, ¿no? Y luego se toman combinaciones lineales de eso, y el morfismo de frontera es tomar las fronteras como usualmente se toman, ¿no? Por ejemplo, la frontera del intervalo, este intervalo es el 1 simple, aquí tienes R2, el 1 simple pues se define como la envoltura convexa de los vectores canónicos. Le puedes dar una orientación también, ¿no? Y bueno, la frontera, el morfismo de frontera del 1 simple, pues es, una vez que tienes la orientación, es pues lo que ya sabemos, ¿no? El término final menos el término inicial. Entendiendo que estos puntitos son cero simplices, ¿no? Entonces esto es delta 0, esto es delta 1 y lo mismo, ¿no? Si empiezas con el triangulito, aquí tienes E1, E2, E3, el simple viene con una orientación, y esto pues esencialmente se descontextualiza, se ve simplemente como un triángulo o como un espacio topológico con una orientación. La orientación introduce una orientación en la frontera. Aquí esencialmente pues lo tengo que rellenar porque si no se puede confundir uno, ¿no? Ese simple está relleno. Vamos a usar el color que estamos usando, el color negro. Ahí está. Entonces, el operador de frontera va a caer en las combinaciones lineales de símplices de grado 1 o de dimensión 1, y este va a ser un símplice de grado 2, y pues es la suma alternada de las fronteras, y eso se demuestra que es un operador de frontera. Y la homología correspondiente a este complejo es la homología singular del espacio, ¿no? Entonces, las cadenas singulares o simpliciales son morfismos de estos bichos al espacio. Hay una gran cantidad de preparativos que se tienen que hacer para demostrar que se cumple que delta n compuesto con delta n más 1 es igual a 0. Pero una vez que se hace esto, la homología se calcula, y lo que comentábamos es que la homología singular del espacio con coeficientes en Q, bueno, aquí puse un Z, pero podemos cambiarlo por Q, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces hay problemas con Z porque hay torsión. La diferencia es que con Q mata la torsión porque son campos, eso también se ve en un curso, y es mejor con Q para no meterse en problemas de torsión, ¿no? Clases cuya suma con ellas mismas se anulan después de un número finito de veces. Eso está asociado a no orientabilidad o a hoyos o a fronteras que tengan las variedades, ¿no? O que tengan los espacios topológicos que pueden ser demasiado complejos. En un principio, podemos anular todo ese comportamiento malo y suponer que estas cosas son bien portadas, ¿no? Son espacios vectoriales de dimensión finita sobre Q, y se acabó. ¿Dudas? ¿Todo bien? Entonces ya mero voy a acabar. Según el sabor de la teoría, le podemos asignar a X una sucesión de espacios de grupos abelianos. Estos grupos abelianos se sigue de la definición que son grupos abelianos porque son cocientes de dos grupos abelianos, ¿no?
Quizá no lo dije muy concretamente, pero dije que estos eran grupos, aquí está, son grupos abelianos, entonces en particular, cocientes de grupos abelianos o grupos abelianos, entonces cada uno de estos grupos de homología son grupos abelianos y a nuestro espacio X le asociamos una sucesión de grupos abelianos, el H0 de XQ, luego el H1 de XQ, etcétera, hasta el HN de XQ, y en principio esto puede no acabar, ¿no? Porque pues, los espacios son aquí lo que sean, este, pero si nos circunscribimos a variedades, vamos a ver que esta cosa pues se porta muy bien, ¿no? Es decir, son espacios vectoriales de dimensión finita y esto acaba en algún momento, ¿no? O sea, en algún momento Hn de xq va a ser cero para todo n suficientemente grande. Entonces, ya para terminar, pues el Hsin es lo que se llama un funtor. Es un funtor que va de la categoría de espacios topológicos a la categoría de grupos graduados abelianos. Esto pues esencialmente X lo manda a H0 de X más H1 de X más, etcétera, ¿no? ¿Y qué quiere decir que es un funtor? Es un funtor covariante. Quiere decir que si tengo un morfismo de X a Y, esencialmente pues esto lo empaquetamos como H bolita, H sin bolita de X, y si sacamos el H sin bolita de Y, entonces va a haber un morfismo inducido. Si este se llama F, el morfismo inducido se llama F estrella porque la estrella va abajo cuando es covariante, la estrella va arriba cuando es contravariante, y esencialmente esto, pues, perdón, aquí lo mandamos un morfismo entre cada grado de la homología, ¿no? Y finalmente, bueno, estos grupos son bonitos. Nada más el remark que había hecho al inicio de hace ratito es que si X es una variedad topológica, como las que introducimos al inicio, entonces el funtor estos grupos son bonitos, ¿no? Se portan de manera muy agradable. Y la próxima clase voy a hablar de la cohomología, ¿no? La próxima clase hablaremos de la cohomología y de lo que se llama el producto de intersección, que es lo que le da la estructura de anillo, ¿no? Y es por eso muchas veces que preferimos trabajar con la cohomología, porque la cohomología, eh, o sea, no es como que aquí ya se rompe ese enunciado que te dije de que elegir homología o cohomología era una cuestión de sabor, ya sea que fueses para abajo o que fueses para arriba. En general, el producto de intersección no se puede definir a nivel homológico.
Se necesita dualizar, es decir, ir a la cohomología, y la operación de dualización es la que introduce el producto, que es una estructura extra en los grupos de cohomología y te da una estructura más rica. Y por eso generalmente preferimos la cohomología porque da más información de la variedad, ¿no? La homología te da una parte de la información, pero a veces no es suficiente. La cohomología nos va a dar una información extra que nos va a permitir conocer más íntimamente a la variedad, ¿no? Y es por eso que la usamos. ¿Dudas? ¿Y todo bien? Ok. Entonces, ya para la próxima dualizamos, vamos a introducir los anillos de cohomología singular y luego vamos a hablar un poco de análisis complejo, que es básicamente la teoría de Dolbeau, la teoría de Koch, hablar un poco de cohomología de Ram, ya para irnos yendo hacia la teoría de Hodge, que es básicamente sobre formas diferenciales holomorfas, ¿no? Entonces, por eso que pues se tiene que ver análisis complejo, no se puede evitar, porque la teoría de Hodge viene del análisis complejo. Entonces voy a ir Muy a bien. Zoom, no me deja ir a mi Zoom, aquí está. Voy a dejar de compartir, voy a prender mi cámara, voy a dejar de grabar, ok, listo. Ahora sí, lo que digamos ahora, pues ya no se está grabando, ya no va a aparecer en la Ah, grabación que voy a creo que hacer. sí sigue grabando Mm, ese recording. sí, tienes razón.